Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Me sale lo que es la carta de la flexibilidad, mi querido colágeno, corazón. El número 59 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, de la Biblia también, que tienen un mensaje importante. Vale, Acuario. Esta cartita, mi querido Acuario, te está diciendo que no seas tan radical al momento de tomar lo que es tus decisiones. O de repente, corazón, no quieres escuchar a una persona o simplemente tú piensas que esta persona quizás está haciendo algo negativo contigo. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué de repente se porta así? ¿Por qué de repente yo que sé esta persona me mira mal? Es como que estuvieras creándote duendes en tu cabecita, mi querido Acuario, ¿vale? Esta carta te está diciendo, tienes que entender que la otra persona también tiene una vida y que a lo mejor de repente en estos momentos, si no te presta su atención, es porque quizás tiene muchas cosas que resolver, mi querido Acuario. Y esta carta también puede estar relacionado con los hijos, también puede estar relacionado con la familia. Tienes que ser un poco más flexible. Parece que en estos momentos es como que te encierras en tu mundo y no hay nadie que pueda sacarte de ahí. Si tú dices que es negro, se queda negro o está siendo muy radical, Acuario. Muy radical. Es como que dice Richard, para mí, mi vida ya no tiene sentido, todo me sale mal. No seas radical, Acuario. Trata de ser flexible. No llames a la mala vibra. A veces cuando vivimos con desconfianza o simplemente somos tan cerrados, las cosas no salen como uno quiere, Acuario. Vamos a ver, corazón, signos. Vamos a ver, mi querido Acuario, signos, corazón. Me sale lo que es Piscis o Acuario, la carta del mundo Virgo, otra vez Piscis y Acuario, Libra, y cierras con un Tauro o Virgo. Vamos a ver. Iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario, iniciales. La letra B, la letra O, la letra R y la letra Z, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la New. Empezamos, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Papá Dios y al universo. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas, cariño, que está relacionado con la amistad, está relacionado con relaciones ocultas, o que a lo mejor de repente, cariño, tú sientes que alguien te está tomando, como se dice, como su juguete, Acuario. ¿Vale? Mira esta cartita. Y esta cartita te recuerda, Acuario, que tienes que relajarte un poco, cariño. Estás viendo fantasmas donde no hay. La carta también del ermitaño, Acuario. Y tenemos lo que es la carta del 8 de pentáculos. Yo siento, Acuario, ¿sabes qué pasa? A lo mejor tú me dices, Richard, ¿cómo crees que no voy a estar así, desconfiado, desesperado, desesperada, si no veo cambios en esa persona? A lo mejor estás lidiando con una persona, cariño, que en estos momentos no quiere un compromiso formal, pero está bien contigo. Se siente bien contigo. Disfruta hacer las cosas contigo. Y puede ser que tú en estos momentos, Acuario, quieres más de esa persona. ¿Por qué? Porque aquí me dicen, hay una carta en la cual, fíjate en la figura, están tomando lo que es el té, parece como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, y aquí al costado el ermitaño. Como que me dice Richard, siento que no hay cambios, siento como que estoy lo que es en una fantasía, siento que esta relación no es real, Acuario. Y esto pues te lleva a pensar, a meditar, a lo mejor tiene lo que es un ataque de celos, de arranque, lo escribes, lo dices de todo al pobre muchacho, a la pobre muchacha, y al final pues terminan mal, Acuario. Cuidado con tus impulsos.
¿vale? Cuidado con tus impulsos porque no vaya a ser que te estés equivocando, me dicen, mi querido colágeno. Vos acá más cartas, cariño. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Me sale lo que es la carta del As de Copas, ¿ves? Es como que tú quieres más de una persona. Tú estás buscando más, mi querido Acuario. Más amor, más contacto, que sea más cariñoso, más cariñosa. No te conformas con poco, cariño. Lo quieres todo. Lo quieres todo, pero ya. Te noto un poquito tóxica, sinceramente, ¿vale? Pero tú conoces tu historia mejor que nadie. A lo mejor me dice Richard, ¿cómo crees que no voy a estar así si llevo 2 años, 3 años con esta situación y no veo cambios? Cariño, si en 2 años o 3 años esta persona no ha cambiado, no esperes mucho. No va a cambiar, cariño. A lo mejor está acostumbrado o le gusta vivir como están actualmente. Parece que tú quieres un compromiso, pero esta persona no se anima, ¿vale? Porque aquí tú piensas mucho en él o en ella. Tú estás pensando mucho, Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la justicia, la carta también, cariño, del 4 de copas, la carta de la emperatriz, la carta, cariño, de la reina de bastos. En tu mente, mi querido Acuario, llegas a pensar que a lo mejor esta persona está jugando contigo. Llegas a pensar que a lo mejor está quedando con otra persona. ¿Por qué? Porque la justicia es un equilibrio. Pero la carta del 4 de copas, cariño, dice: ¿será que me está mintiendo? ¿Será que me está engañando? ¿Cómo quiero que le llegue el karma? Acuario, cariño, creo que te estás desesperando mucho. Tienes que normalizarte, tienes que tranquilizarte, tienes que confiar más en esta persona, Acuario. Porque si tú no estás conforme con él o con ella, al final la persona que va a terminar con los nervios hechos de punta vas a ser tú. Vas a ser tú, cariño. Tú tienes como esa impresión, tú tienes como ese pensamiento de que esta persona te engaña con otro o con otra. En tu cabecita está esto, cariño. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Pero vuelvo a decir, tú conoces tu historia mejor que nadie, mi querido Acuario. Vamos a ver qué me dice el arcángel, tus ángeles, perdón. Salió una carta. Escucha. Dice: el rey de tierra, generoso, profesional, responsable, pragmático. Una época de éxitos. Encara con confianza las oportunidades que se te ofrecen. El toque del rey Midas, cariño. Entonces, corazón, mi querido Acuario, cariño, siento que esta persona está por ti. Siento que esta persona quizás, pues, piensa que vosotros están bien así. ¿Por qué no hablas entonces? ¿Por qué no lo dices? Oye, yo necesito más de ti, ¿vale? A mí no me gusta solamente encontrarme contigo, yo qué sé, a partir de las 10 de la noche, no. Yo quiero salir contigo, yo quiero conversar contigo, yo quiero hacer cosas contigo. ¿Por qué no se lo dices, Acuario? Díselo, porque esta carta de Rey de Tierra me dice: tú tienes que luchar por lo que tú quieres, por lo que tú crees que es justo para tu vida, lo que es justo para ti, para tu entorno, para tu futuro. Entonces díselo, Acuario. Y no te comas tanto la cabeza. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza en su sí, puede ser que estás lidiando con otro Acuario o Sagitario. Opción 2, la carta de loco es un no, cariño, puede ser lo que es un Libra. Vamos a ver qué nos dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 10 de bastos. Esta situación que tú estás viviendo, Acuario, lleva a que esta persona quizás se aleje de tu vida o tú, cariño, tomes la decisión de alejarte de él o de ella. Yo sé que todo es libre albedrío, pero no sé por qué siento que te estás equivocando, Acuario. Pero todo es libre albedrío, ¿vale? Si tú no haces cambios o si no hay cambio en la relación, o tú te alejas
o esta persona se aleja, cariño. La carta de la muerte, ¿ves? La carta de la muerte me dicen, tienen que empezar a cerrar ciclos. Tienes que empezar a resolver aquello que te está atormentando, Acuario, y empezar otra vez desde cero, porque es una carta de renacimiento, mi colágeno. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Tienes que buscar aquello que realmente te haga feliz. Y la carta del As de Copas con la carta, cariño, del 2 de Bastos. Siento, mi querido Acuario, que si tú pones las cartas sobre la mesa, aunque esta persona se distancie una temporada, porque puede pasar, porque recuerda que la carta de la muerte es una carta que te dice, se cierra un ciclo, pero la carta de la muerte resurge como el ave fénix. Y aquí, como tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros, cariño, al costado de la carta de la muerte, esta persona viene cambiado, renovado, renovada, y te pide lo que es una oportunidad, Acuario. Entonces, mi querido Acuario, yo lo que siento, corazón, que tú estás lidiando con una persona que posiblemente se ha acostumbrado a tener las cosas fáciles o tú las has acostumbrado así. Ahora es cuando tú tienes que hablar. Y si esta relación de repente tú me dices, Richard, pero yo tengo miedo que me deje, Richard. Yo tengo miedo que esta historia se acabe. Seguro que se va, pero vuelve, Acuario. Y vuelve renovado y renovada esta persona, Acuario. Vuelve, corazón. Entonces, cariño, te recomiendo que hables. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver. Ya empieza a hacer frío. Vamos a ver qué nos dice en el tarot urbano, Acuario. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Tenemos lo que es la carta del Príncipe de Bastos, la carta, cariño, del 5 de espadas. Siento que ustedes siempre están discutiendo. Tú estás discutiendo constantemente con una persona, tú estás tratando de reclamar a una persona, tú estás tratando de buscar una verdad con una persona en estos momentos. Porque mira este personaje cómo lo señala. Y aquí al costado tenemos la carta de la verdad. La carta del 5 de espadas, cariño. Como que tú me dices, Richard, no me convence. Tú estás con una duda, con una inseguridad, Acuario. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Inclusive se han separado hace poco, o de repente te has separado. Tienes contacto cero, comunicación cero, en base a un reclamo, Acuario. Puede ser el caso, ¿vale? Y la carta del As de Copas, cariño, pero se van a reconciliar. Ustedes están como los perros y los gatos, Acuario, de verdad. Un día estás bien con esta persona, otro día estás enfadado, otro día piensas que vosotros están hechos el uno para el otro día tú lo reclamas, esta persona también de repente te reclama. A lo mejor todo lo que te estoy diciendo es una lectura espejo, cariño. Pero siempre están como perros y gatos. Mira cómo discuten, tiran las cosas y todo. Y aquí te señala, ¿ves? O tú lo señalas, Acuario. Pero siempre terminan reconciliándose. Entonces, siento que es una relación tóxica, sinceramente. Muy tóxica. Pero aún así, cariño, tú no dejas a esta persona. Ni esta persona también no te deja. A lo mejor puede ser que tú me dices, Richard, yo estoy pidiendo que me deje. Pero, cariño, simplemente tú puedes cerrar las puertas. Otra cosa que tú no quieres, cariño. ¿Esta persona qué va a hacer? ¿Te va a secuestrar? Pues lo denuncias, mi querido Acuario. Otra cosa es que a ti también te gusta ese juego, Acuario. Te gusta ese juego, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos, la carta del 3 de espadas, la carta del Rey de espadas y cierras con la carta de la Reina de espadas, cariño. Es importante, mi querido Acuario, que sepas dónde inviertes tu dinero. ¿Vale? Es muy importante que sepas dónde inviertes tu dinero, cariño. Porque no vaya a ser, corazón, que inviertas dinero y pierdes. Porque está al costado de la carta del 3 de espadas, una traición, cariño. Y siento, mi querido Acuario, que muchas personas
posiblemente te lo van a estar diciendo. Cuidado, no te confíes en esa persona, no le prestes tanto dinero, ten cuidado con esos gastos, no vaya a ser que sea una trampa, mejor ve a un notario, a un juez o algo por el estilo. Mi querido Acuario, ¿vale? Siento corazón que tienes que ir con cuidado con la parte económica. Ve con cuidado, mi querido Acuario, ¿vale? Te recomiendo esto, cariño. Te recomiendo esto. Vamos a ver, corazón, qué me dicen las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que esta persona está dentro del trabajo, del proyecto, o es tu jefe o tu jefa, cariño. Hay una persona con mucho poder, a lo mejor es más moreno que ustedes. Esta persona te observa, cariño, pero esta persona quizás por su cargo, de repente no te dice nada. Parece como que sintiera algo por ti, pero por su cargo, cariño, como que no quiere mezclar amor con trabajo. La carta también del 5, cariño, de pentáculos o el sacerdote en este caso, cariño. Mira. Yo siento que esta persona, cariño, que te observa, es una persona que también puede ser muy alto, muy alta, delgado o delgada. Morenos, más moreno que ustedes, cariño, cabello negro. Tiene una sonrisa agradable, parece como que a todo el mundo le cae bien. Parece como que con todo el mundo pasa algo. ¿No será, cariño, que a lo mejor se las come a todas y a todos? Y tú me dices, Richard, ¿y cuándo me toca a mí? A ver, corazón, la carta del mundo. Muchos de vosotros posiblemente también están lidiando con una persona a través de las redes sociales, ¿vale? Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, cariño, especialmente un Virgo. Esta persona, cariño, sus intenciones son buenas, si es tu caso que te estás comunicando con alguien a través de las redes sociales. Esta persona, cariño, cada vez que tú te encuentras a través de la computadora, el móvil, cariño, tú sonríes, te hace reír mucho, te sientes bien con él o con ella, estás contento, estás feliz con él o con ella, mi querido Acuario. Piel blanca, puede ser que está un poco bronceado o bronceada, cabello ondeado o rizo, cariño. O vosotros estudian juntos, que también puede ser el caso, trabajan, pero mantienen la comunicación constante a través de las redes sociales. El teléfono, el móvil, la computadora. La carta de Rey de Espadas, cariño. Hay una persona mayor de 30 años, delgado o delgada, que está a la defensiva. Esta persona te piensa, algunos de ustedes inclusive están bloqueados o bloqueadas. Parece que quiere ponerse en contacto contigo, pero existe una persona que lo manipula. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser que está un poco bronceado, cabello largo, tiene canas, barba, cariño, o de repente su cabello es castaño y ya lo ves por aquí un poquito de canas, cariño. Pero quiere hablarte, mi querido Acuario. Bendiciones, corazón, gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Te recomiendo que calme las aguas, cariño, ¿vale? No tomes decisiones precipitadas ni saques conclusiones antes de tiempo. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.